El escritor Antonio Ramos, de Albacete, dejó un manuscrito de relatos en su ordenador antes de que decidiera acabar con su vida, un legado que encontró su familia en su despacho años después y que ahora se publica arropado por sus amigos en este libro Un plan sencillo, 20 y tantos cuentos realistas. ¿Qué te vincula a Antonio? Pues además del hecho de haber sido alumna, el hecho de que él fuese quien me animó a estudiar filología y a seguir por los derroteros de la literatura, pues también, no sé, su carácter como escritor. Yo había conocido algún cuento suyo de manera aislada cuando nos daba clase, porque nos pasaba algún relato corto para que, ni siquiera nos decía que era suyo en principio, para hacer comentarios y demás, y me gustaba, aquellos relatos me gustaron mucho, y cuando descubrí que había muchos más ahí, algunos se habían publicado en revistas, en fanzines de la época y otros eran inéditos, pues todavía me he sentido más reconfortada. ¿Cómo te llegó esta historia, la historia de Antonio y la de sus cuentos? Bueno, Antonio Ramos es una persona muy conocida en Albacete entre la profesión y fuera de la profesión también, ¿no? Él participaba con sus escritos en muchos fanzines de Albacete y además yo le di clase a su hija Celia, le dirigí el trabajo de fin de grado en la universidad. Y bueno, pues Celia contactó conmigo para ver qué podíamos hacer con unas cosas que habían encontrado de su padre, etcétera, ya unos años después de morir. Entonces el texto me llegó avallado por 6 profesores y escritores de Albacete, y claro, eso es una recomendación inicial que te lleva a preocuparte por el texto. Y luego leímos el texto y dijimos, coño, es que esto está muy bien. Y bueno, pues yo lo único que hice fue hacer un poquito de gente que sabía que sí habían conocido más que yo a Antonio Ramos, que habían sido amigos, que son escritores de Albacete, como Andrés García Cerdán, Andrés Gómez Flores, o alumnas como María José Herreros. Y entonces entre todos buscamos editorial, y entonces tuvimos la suerte de encontrar a Manuel Turégano en Valencia. Pero a mí lo que me interesó y a calidad literaria que tiene el texto, que tiene los cuentos, que tiene el prólogo, realmente es sorprendente que eso haya estado ahí o haya podido incluso no publicarse, o sea, porque eso quedó allí encima de su despacho después de su muerte. ¿Qué destacarías de esos cuentos que escribió Antonio, esos cuentos que se publican de forma póstuma? Sí, claro. Bueno, pues que yo creo que Antonio Ramos publicó muy poco en vida porque él buscó siempre una voz personal, no publicaba cualquier cosa. Entonces nos hemos encontrado con un libro, que es el que ahora publicamos, que está completamente cerrado. No hemos tocado ni una sola coma porque él lo dejó así. Y entonces es una voz propia, no es algo que se parezca. Los cuentos no se parecen a nadie, que es lo verdaderamente interesante de los escritores, ¿no? Cuando consigues a lo largo del tiempo elaborar un discurso y una voz propia. Me gusta, sobre todo, precisamente por el hecho de haber sido alumna suya y de conocer su carácter en clase y su forma de acercarnos a la literatura y sobre todo de tratarnos como adultos, que esa es la historia que entraña ahí, algunos relatos que tratan desde el punto de vista de un personaje, claro, inventado y con el vestido con el traje literario, pero es su faceta como profesor, su relación con los alumnos. Tampoco quiero desvelar, hay varios en el libro que tratan de ello. Francisco Linares, María José Herreros, Andrés Gómez Flores y Andrés García Cerdán han participado en la introducción del libro Un plan sencillo, 20 y tantos cuentos realistas.